Vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Cierra sus ojos para ponernos en las manos del Señor. Padre bueno, en esta noche te damos gracias primeramente, Señor, por tu fidelidad, Padre bueno. Gracias por tus misericordias, mi Señor amado. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros, mi Señor. Y te pido, mi Dios, que trates en la vida de cada uno de mis hermanos por medio de esta palabra que me diste, mi Dios, así como lo hiciste conmigo, Padre bueno. Permite, Señor, que esta palabra penetre a sus corazones, mi Señor amado, para que haya un cambio en sus vidas, Padre. Nos pongo en tus manos, mi Dios, y te doy gracias por este grande privilegio que me das, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, la palabra que me dio el Señor para esta ocasión, bueno, el tema de hoy se llama cuidado con el letargo espiritual. Con el letargo espiritual. Letargo. Ahorita definimos un poquito lo que quiere decir, ¿verdad? Y nuestra cita base va a ser Romanos 11:8. Romanos 11:8. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Para entrar un poco en contexto, a grandes rasgos vemos que el pueblo de Israel cayó en ese estado de estupor por causa de su incredulidad. A lo largo de la historia, el Señor demostró con su poder, ¿verdad? Ayudándolos en los momentos difíciles, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor abrió las aguas para que pasaran en seco, cuando Faraón los estaba persiguiendo? También dice la palabra, ¿verdad?, que una columna de fuego los seguía durante la noche y una nube de humo los seguía, ¿verdad?, durante el día para darles sombra, ¿verdad?, durante el día. Y bueno, pues cómo los alimentó durante 40 años y les dio de beber durante 40 años, ¿verdad? E infinidad de milagros que vivieron el pueblo de Israel, victorias que presenciaron, ¿verdad? Pero a pesar de todas estas cosas, su rebeldía y su incredulidad, los llevó a un estado de estupor. Vamos a leer Romanos 10:21. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted me puede seguir en la que usted tiene. Romanos 10:21, dice la palabra: pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Vamos a bajar un poquito al versículo 17 en el mismo capítulo 10 hasta el 19. Continuamos en Traducción Viviente, dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Esa fue una pregunta retórica. Claro que sí, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Contesta nuevamente Pablo, por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera era nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Entonces vemos que el pueblo de Israel cayó en ese estado de estupor porque fueron desobedientes, fueron rebeldes, es decir, fueron incrédulos, ¿verdad? Y no es que Dios les haya generado él mismo el estado de estupor, sino fue la consecuencia por su incredulidad, ¿verdad? Y por su rebeldía. Esa es una advertencia para nosotros en la actualidad, ¿verdad? Para que no caigamos en la misma situación que el pueblo de Israel, ¿verdad? Para que no caigamos en ese letargo espiritual. Para comprender mejor el versículo que leímos al principio, vamos a definir la palabra estupor. Esta palabra allí se tradujo del griego katanuxis con K y acento en la segunda A, katanuxis. Su definición es escozor, es
picazón, es sensación. Aquí da la idea de como cuando una extremidad se duerme, no sé si le ha pasado cuando duerme sobre el brazo, sobre una pierna, y de pronto se entume, ¿verdad? Y se siente así como una especie de hormigueo, y te tocas la extremidad y se siente fría, y parece como que si no fuera tuya, ¿verdad? Así no tiene ninguna sensibilidad. Y también su otra definición es letargo. Y busqué la palabra letargo en el diccionario secular, de la Real Academia Española, y tiene tres definiciones, perdón. La primera definición es estado patológico caracterizado por un sueño profundo y prolongado, que es propio de algunas enfermedades, ya sean nerviosas, infecciosas o tóxicas. La segunda definición es somnolencia o inactividad. Y la tercera definición es estado de inactividad y reposo en que permanecen algunos animales durante determinados periodos de tiempo, ¿verdad? Es decir, hibernación. Y busqué también pues qué es la hibernación, aunque muchos conocemos, ¿no?, de los osos que hibernan durante el invierno, ¿verdad? Bueno, dice que este estado puede durar días o meses, ¿verdad? Y dice que es parecido a la hipotermia. Dice que la temperatura del cuerpo desciende muy por debajo de sus valores normales. Dice que al mismo tiempo que disminuye la temperatura, ¿ya?, lo hace también el metabolismo basal. De manera que la energía que necesita sea la menor cantidad, ¿verdad?, para poder subsistir durante el tiempo que está en hibernación. No sé si me doy a entender. De hecho, los animales que hibernan, dice que detienen su digestión, no beben y no llevan a cabo ninguna necesidad fisiológica. Es decir, no comen, no beben y pues no hacen ninguna necesidad fisiológica, ¿verdad? Bueno, entonces podemos ver que en el versículo principal está hablando de un sueño profundo, ¿verdad? Ya con la definición que vimos ahorita, está hablando de un sueño profundo. Está hablando de una somnolencia o de una inactividad. Y bueno, aquí se podría preguntar cómo es que llegamos al grado de letargo espiritual. Bueno, cuando venimos a los pies de Cristo, la gran mayoría, el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas, ¿verdad? Y nuestro fuego interior empieza, es tan ardiente, ¿verdad?, que a todo el mundo queremos evangelizar. A todo el mundo le queremos compartir, ¿verdad?, lo que estamos experimentando en ese momento en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es tanto el gozo y la alegría que sentimos que queremos compartirla con todo el mundo, ¿verdad? Pero como todos los que hemos encendido alguna fogata alguna vez, sabemos que cuando encendemos una fogata, al principio el fuego es bien ardiente, ¿verdad? Incluso es tan fuerte que si nos acercamos nos podemos quemar. Incluso nos podríamos quemar, que conforme pasa el tiempo, pues vemos que la flama va bajando, ¿verdad? La intensidad de este fuego empieza a disminuir, y para mantenerlo avivado, pues es necesario aventarle más leña al fuego, ¿verdad? O combustible, cualquiera de los dos, no importa cómo, ya sea gasolina o leña o lo que usted le quiere echar, ¿verdad? De la misma manera, el cristiano, si deja de alimentarse de la palabra de Dios, que es la Biblia, su fuego irá mermando poco a poco, al grado de correr el riesgo de apagarse. Por ese motivo, muchos cristianos están en estado de hibernación, mis hermanos. Es decir, que se enfrían y su fuego se convierte en una flama de piloto automático, porque no se alimenta de la palabra de Dios, ¿verdad? Y solo viven de los versículos que hablan de bendiciones, ¿verdad?, los cuales utilizan como si fueran un amuleto para subsistir, ¿verdad?, y para mantenerse motivados nada más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, ¿verdad? Efectivamente son verdaderos, pero ellos solo memorizan los versículos que hablan de bendiciones, ¿verdad?, para motivarse, pero no hacen caso de los versículos que hablan del compromiso para ser acreedores a estas bendiciones. Este estado, mis hermanos, es un estado muy peligroso, porque
la persona se vuelve completamente insensible a la palabra de Dios y se ciegan a sus propios razonamientos humanos y no aceptan el consejo de Dios, mis hermanos. Este tipo de cristianos viven como niños espirituales, ¿verdad? Ellos no pueden comer comida sólida, ellos solo subsisten con pura leche espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla respecto de este tipo de cristianos. En Hebreos 5:12, vamos a verlo. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted me puede seguir en la que tiene a la mano. Hebreos 5:12, se lo voy a leer hasta el 14. Dice la palabra: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, dice la palabra. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Alimentarse solo de leche espiritual, mis hermanos, es incluso antinatural. Lo natural es que como los bebés, ¿verdad?, que poco a poco comienzan a comer comida sólida, ¿verdad?, para que puedan crecer y desarrollarse sanamente. Porque si toda una vida alimentamos a una persona con pura leche, va a crecer con deficiencias porque le va a faltar los demás nutrientes, ¿verdad?, que no contienen la leche. También vemos que aquí en el texto dice que comen comida sólida. Son los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que el alimento sólido es para los que ya son maduros o que ya han madurado, ¿verdad? Y pueden comer y pueden digerir este alimento sólido. Son los que ponen en práctica todo lo que aprenden, ¿verdad? En otras palabras, son los que viven la palabra de Dios y la ponen en práctica y por eso pues han madurado, mis hermanos. Por eso el consejo del apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:15, vamos a leerlo, 2 de Pedro 1:15, yo se los voy a leer en la Biblia lenguaje sencillo. 1:5, 2 de Pedro 1:5. Se lo voy a leer hasta el 9, dice la palabra. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, dice, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor, dice aquí. Así vivirán haciendo el bien, dice el apóstol Pedro. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Fíjese, mi hermano. El apóstol Pedro nos aconseja que pongamos todo nuestro empeño en afirmar nuestra confianza en Dios, es decir, en afirmar nuestra fe. Porque dice que los que no hacen así es como si estuvieran ciegos y olvidan que Dios ha perdonado todo lo malo que ellos han hecho, ¿verdad? En otras palabras, es como si estuviera dormido, como si estuviera aletargado y no percibe el bien que ha recibido de parte de Dios, ¿verdad? Al perdonarle sus pecados por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y recordando un poco la historia del pueblo de Israel, vemos que el Señor escogió a este pueblo con un propósito muy específico. El Señor escogió al pueblo de Israel para que el nombre de Dios fuera anunciado a todas las naciones, dice la palabra, ¿verdad? Es decir, que por medio del pueblo de Israel, el resto de las naciones conocieran al Dios Altísimo. Esa era la finalidad, ¿verdad?, por el cual escogió a este pueblo en particular. Vamos a leer Gálatas 3:8. Se lo voy a leer en Reina Valera. Gálatas 3:8. Dice la palabra: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones.
Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que a Abraham le hace la promesa de que por fe serían benditas todas las naciones. Lamentablemente el pueblo de Israel se ensoberbeció y comenzó a sentirse como si fuera la única Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Ellos se comenzaron a sentir especiales y se sintieron superiores a las demás naciones. Se sentían como un grupo de élite, ¿verdad? Se ensoberbeció tanto su corazón y no cumplieron el propósito principal por el cual el Señor los había elegido de entre todas las naciones. Vamos a leerle de Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6, se lo voy a leer hasta 7, seguimos en Reina Valera. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, dice aquí. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido Jehová y os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice aquí, ¿verdad? El Señor había escogido a su pueblo Israel no porque fuera muy importante, sino por su gracia nada más, mis hermanos. Así como lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Única y exclusivamente por su gracia. No porque nosotros seamos mejores que ellos, ¿verdad? Sino meramente por su gracia. Pero al llenarse de soberbia, el pueblo escogido de Dios se endureció su corazón a tal grado que llegaron a caer en ese letargo espiritual. Alguien que está en estado de letargo no reacciona, ya que está dormido, ¿verdad? Está como en otra realidad. Es decir, que está despierto, pero se ha vuelto insensible a la realidad. No sé si ustedes han visto videos en Estados Unidos, en los diferentes estados de allá, donde hay gente, hay un montón de gente drogándose, pues más bien ya están drogados, ¿no? Algunos tirados, otros como si fueran zombies, ¿no? Ellos están como viviendo en un mundo surreal y están completamente insensibles a lo que está pasando a su alrededor. De esto mismo está hablando aquí, ¿verdad? Están insensibles a la realidad. Fíjese qué tan insensible estaba el pueblo de Israel que no reconocieron al Señor Jesucristo como su Mesías, a pesar de que el Señor llenó todos los requisitos para ser el Mesías, mis hermanos. En él se cumplieron todas las profecías que estaban escritas en la palabra de Dios acerca del Mesías. Hizo grandes milagros delante del pueblo de Dios, pero ellos no pudieron reconocerle. Todo esto, ¿por qué? Pues por su ceguera espiritual, porque estaban adormecidos, ¿verdad? Y estaban tan insensibles que incluso cuando el Señor Jesucristo resucitó, llegaron al grado de sobornar a las autoridades con tal de ocultar este acontecimiento, ¿verdad? Para no dar su brazo a torcer. Incluso hoy en la actualidad, ellos siguen con ese mismo letargo espiritual y no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías. De hecho, hace un par de meses leí, ¿verdad?, que hicieron una propuesta de ley para que todo aquel que hable de Jesucristo ya sea motivo de cárcel. Aunque ahorita de momento pues está en propuesta, pero sabemos que pues va a llegar el día en que esto ya no va a ser propuesta, sino va a ser una ley, ¿verdad? Y ya no vamos a poder hablar, bueno, pues por lo menos allá ya no van a poder hablar de Jesucristo. Ahora bien, es verdad que el pueblo de Israel está en letargo espiritual, pero también esto no quiere decir que Dios los haya desechado por completo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios habla respecto de ese tema, que no vamos a profundizar ahorita porque no es nuestro tema. Más bien aquí lo que Dios le quitó al pueblo de Israel fue el privilegio que ellos tenían de ser portadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, de evangelizar a todas las naciones del mundo y que por medio de ellos todas las naciones fueran salvas. Y ahora el Señor nos ha transferido este grande privilegio a nosotros, mis hermanos, el privilegio de anunciar el evangelio de salvación a todas las naciones. Qué grande privilegio nos ha dado el Señor, mis hermanos, ¿no lo cree así? Fíjese si es un gran privilegio que incluso los ángeles quisieran anunciar el evangelio, pero el Señor nos reservó ese privilegio a nosotros, mis hermanos. Pero eso tampoco es motivo para sentirnos orgullosos, ¿verdad? Ni jactarnos, sino más bien para que nos apliquemos, ¿verdad? Para que nos pongamos las pilas en hacer la voluntad de Dios.
Y es por esto la advertencia del Señor, mis hermanos, para que no caigamos en ese letargo espiritual, para que no nos pase como al pueblo de Israel, mis hermanos. Todo esto se escribió para que estemos alerta, ¿verdad? Y no cometamos esos mismos errores. Vamos a ver el ejemplo del sacerdote Elí, ¿verdad? Ustedes recuerdan quién es el sacerdote Elí. Él también cayó en letargo espiritual. Elí fue el penúltimo de los jueces, ¿verdad? Fue uno antes que el juez Samuel. Y solo así como una nota, ¿recuerdan cómo termina el libro de los jueces? Dice el libro de los jueces que en esos días cada quien hacía como bien le parecía, ¿verdad? Es decir, que la gran mayoría vivía en un letargo espiritual, ¿verdad? La mayoría vivían dormidos, vivían cegados por su maldad y nada diferente a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? El sacerdote Elí había caído en este letargo espiritual, ¿verdad? A tal grado que incluso no supo discernir cuando Ana estaba orando, ¿verdad? Y estaba derramando su espíritu delante del Señor, ¿verdad? Y Elí la tomó por ebria, por borracha. Vamos a leer el pedacito de pasaje en Primera de Samuel 1:12 hasta el 13, se los voy a leer, Reina Valera. Primera de Samuel 1:12, dice la palabra: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Vemos aquí entonces que Elí no supo discernir que Ana estaba derramando su espíritu en oración y la tomó por ebria, ¿verdad? Además, por otra parte, era tal el letargo espiritual que tenía Elí, que no intervenía para corregir a sus hijos, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Samuel 2:22. Primera de Samuel 2:22, se los voy a leer hasta el 24. Yo se lo voy a leer en traducción viviente. Dice la palabra: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Estaba consciente Elí. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Aquí podemos ver que en lugar de corregirlos y enseñarles el temor de Dios, les dijo, así en otras palabras, así más sencillitas: mijito, no hagas eso. ¿No ves que la gente te está mirando? Ándale, mijito, pórtense bien. ¿Han escuchado padres que corrigen a sus hijos así? Oh, mi hijo, mira que el Señor te va a regañar. Ay, no hagas eso, mi hija. Pues la señora te va a regañar. Me ha pasado que vienen clientes a rentar y vienen con niños. Y ¿cómo se llama? Pues ellos se sientan en una máquina y empiezan a hacer sus cosas en el internet, ¿no? Que se meten a YouTube, a Facebook, qué sé yo. Y el niño, pues ahora sí que está incontrolable, ¿no? Y empieza como torbellino y empieza a picarle a todos los botones en las computadoras, las que tengo apagadas me las prenden, ¿verdad? E incluso ha llegado ocasiones en las que están clientes trabajando en una máquina y llega el niño y pum, les apagan la máquina y les echan a perder todo el trabajo que llevaban hecho, ¿verdad? Y yo lo que hago es que por medio del software que utilizo para administrar los equipos, le mando un mensaje al papá o a la mamá, ¿verdad? Para no avergonzarlo delante de los otros clientes, pues le digo que se haga cargo de su hijo, ¿verdad? ¿Y usted cómo cree que reacciona el papá o la mamá? Ay, sí, ahorita déjenmelo. Se levantan enojados mis hermanos y me piden la cuenta y me dicen que soy un amargado y boom, se van. Eso denota, en primer lugar, una falta de amor hacia sus hijos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que el que no corrige a su hijo no lo ama.
Y eso lo aprendimos en la serie de los 30 consejos de los sabios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y si alguien no lo ha oído, pues ahí está en YouTube para que le dé una segunda vuelta, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 13:24. Yo se lo voy a leer en traducción viviente. Usted me sigue en la que tiene a la mano. Proverbios 13:24. Dice la palabra: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos, dice aquí. Esta actitud denota un letargo espiritual, un adormecimiento, ¿verdad? Por la dureza del corazón de la persona, porque no le creen a Dios, ¿verdad? Que es necesario disciplinar a nuestros hijos. Si no obedecemos los mandatos de Dios, mis hermanos, o si solamente obedecemos una parte, ¿verdad? O lo hacemos algunas veces, ya sea de manera parcial o solo obedezco, no todo, sino nomás un pedacito, para el Señor es lo mismo que no obedecer, para el Señor es lo mismo que no hacer nada. Y vamos a ver Apocalipsis 3:16 para sostener esto que acabo de decir. Apocalipsis 3:16, se lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Apocalipsis 3:16 dice: pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Wow. En otras palabras, para Dios el obedecer un poco es lo mismo que no hacer nada, ¿verdad? Para Dios hacer las cosas a medias es lo mismo que simplemente no hacerlas. Y bueno, continuando con la idea que venimos, con la idea anterior, el Señor nos dice que corrijamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y que les enseñemos el temor a Dios. Pero si solo les decimos: hijo, pórtate bien, no, mi hijo, no hagas eso, ¿verdad? Y no tomamos medidas para que nuestros hijos entren en el orden de Dios, entonces no estamos obedeciendo por completo el mandato de Dios, mis hermanos. Cuando Él nos dice que corrijamos a nuestros hijos. Vamos a leer Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Cuando hay disciplina en la vida de nuestros hijos, vamos a tener la tranquilidad de nuestro corazón, porque confiamos en que nuestros hijos van a saber tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y nos van a alegrar el corazón. Además de que cuando nuestros hijos son disciplinados, pues van a ser exitosos en todo lo que hacen. No por eso quiere decir que van a ser millonarios, ¿verdad? Exitosos quiere decir que las cosas que hacen van a ser bien hechas. Vamos a leer Proverbios 19:18. Seguimos en traducción viviente. Proverbios 19:18, dice así la palabra: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinará sus vidas. Así de grave es, mis hermanos, cuando no disciplinamos a nuestros hijos. Si no disciplinamos a nuestros hijos, terminaríamos arruinándoles sus vidas, mis hermanos. Primeramente, porque no les enseñamos el temor a Dios. Y segundo, porque no creamos hijos útiles para la sociedad. Imagínese, mi hermano, qué tipo de ciudadanos van a ser estos hijos cuando ellos se integren a la sociedad, ¿verdad? Y enfrenten la realidad, y cuando no esté papá o no esté mamá que los protege allá afuera, van a sentir como que el mundo se les viene encima, mis hermanos. Incluso van a llegar al grado de terminar en la delincuencia, o peor aún, quitándose la vida. El letargo espiritual nos hace esconder los problemas, mis hermanos, o que no los veamos, ¿verdad? Que no percibamos los problemas o que no les tomemos la importancia requerida. El letargo espiritual se mueve en silencio, mis hermanos. El letargo no te avisa, no te dice ahí voy, ¿verdad? Sino que poco a poco va entrando a tu vida, ¿verdad? Es como la humedad, se va colando de a poco. Y cuando menos lo esperamos, estamos bien adormecidos, mi hermano. Así como cuando anestesian a una persona, no sé si alguna vez les han aplicado anestesia, yo nomás de las muelas, así cuando me han hecho cirugía, ya le aplican el piquete, ¿verdad? Pero no es inmediato el efecto, sino que tarda un ratito, ¿verdad? Empieza primero como a sentirse un hormigueo y luego después se empieza a sentir como frío
y luego ya pues pierde la sensación, ¿verdad? Y asimismo, asimismo actúa el letargo, mis hermanos, poco a poco. De poco a poco va entrando, va penetrando a tu vida y empiezas a enfriarte y hasta que empiezas a perder la sensibilidad a la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Recuerdan a Demas? Demas que andaba anunciando el evangelio de salvación con el apóstol Pablo. Dice que Demas, por la dureza de su corazón, cayó en letargo espiritual, a tal grado que terminó dejando al apóstol Pablo y se fue al mundo. Dice que prefirió los placeres de Las Vegas que seguir a Cristo. Vamos a leer segunda de Timoteo 4:10. Nada más vamos a leer esta fracción. Segunda de Timoteo 4:10. Seguimos en traducción viviente. Dice la palabra: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Tesalónica en ese tiempo pues representaba lo que es ahora Las Vegas en nuestros tiempos, ¿verdad? Era la ciudad del pecado. El letargo poco a poco fue minando la vida de Demas, ¿verdad? Al grado que por la dureza de su corazón terminó apostatando de la fe. A pesar de que Demas servía con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él no creyó la palabra de Dios y terminó en letargo espiritual. Así también como Demas, nosotros, si no cuidamos nuestra vida espiritual, podemos caer en ese mismo letargo, mis hermanos, el cual puede terminar con nuestras vidas. El letargo se mueve comiéndose la semilla que fue implantada en el corazón, mi hermano. El letargo utiliza el engaño de las riquezas, de las riquezas, el cual ahoga la palabra de Dios y no te deja dar fruto. Recuerda la parábola del sembrador, que habla de que el sembrador tiró la semilla en diferentes tipos de tierra. Vamos a leer Mateo 13:20. Se lo voy a leer en traducción viviente. Mateo 13:20 hasta el 21. Dice la palabra: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los creyentes que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. El letargo espiritual entonces nos come la raíz, mis hermanos, convirtiéndonos en creyentes sin cimientos. El letargo utiliza la aflicción, ¿verdad? El letargo utiliza la persecución. También utiliza el afán de este mundo. Utiliza el engaño de las riquezas para pagarnos, ¿verdad? Y para no dejarnos levantar. Ahora bien, el cristiano cae en letargo porque no se alimenta de la palabra de Dios, como el ejemplo que di del fuego al principio, ¿verdad? Que cuando el fuego se enciende es tan fuerte y tan brillante que no nos podemos acercar porque nos quema, ¿verdad? Pero pues si no le agregamos más leña al fuego, pues termina de extinguirse, ¿verdad? El cristiano que vive en letargo espiritual es el que se ha acostumbrado a una vida espiritual superficial. Esta vida espiritual alimentada más por métodos, ¿verdad? Por ejemplo, no, pues yo si no guardo el sábado no me voy a salvar. Si no guardas el sábado no te vas a salvar. O si usas pantalón, pues no te vas a salvar. O cosas así. O se alimentan por doctrinas falsas que abundan, ¿verdad? Por todos lados, en YouTube y en las redes sociales y todo eso, ¿verdad? En lugar de ser alimentados por la presencia de Dios, ¿verdad? Quien se encuentra en lo oculto, ¿verdad? Dice la palabra, allá en lo secreto de tu recámara. Vamos a ver el ejemplo de Daniel, ¿verdad? Este joven que no permitió que el letargo espiritual entrara a su vida. Vamos a leer nada más una pequeña fracción en Daniel 6:10. Si puede usted leer en su casa todo el capítulo, pues de hecho todo el libro de Daniel está muy interesante, de este joven que toda su vida se mantuvo firme, ¿verdad? En su fe. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:10, yo se lo voy a leer en traducción viviente. Sin embargo, cuando Daniel oyó que había firmado la ley, fue a casa y se arrodilló como de costumbre
en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Aquí en primer lugar lo que quiero recalcar es que Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, mis hermanos, y eso no incluía las veces que oraba por los alimentos, para que no me vaya a decir, no, yo también, desayuno, comida y cena. No. Lo que quiere decir aquí es que Daniel apartaba tiempo de calidad para entrar en comunión con el Señor, ¿verdad? Para entrar en comunión y estar en esa comunión, en relación con el Padre, ¿verdad? 3 veces al día él apartaba tiempo. Nosotros a veces una vez nos cuesta trabajo. Vemos aquí que en lugar de entrar en ese letargo espiritual por causa del peligro que corría, ¿verdad? Ya que su vida estaba corriendo peligro, porque el rey había puesto una ley de que todo aquel que orara a otro que no fuera el rey, pues sería arrojado al foso de los leones. Pero Daniel no se atemorizó por esa ley y confió más en Dios, en el Señor, ¿verdad? Él confió que Él lo podía salvar, ¿verdad? Y como su fe estaba tan firme, no cayó en letargo espiritual, sino por el contrario, continuó orando como él acostumbraba, ¿verdad? No cambió su estilo de vida por esa ley que promulgó el rey. Pero en contraste, a diferencia de Daniel, vamos a ver el ejemplo de Judas, aquel Judas que fue llamado por Cristo para ser apóstol, ¿verdad? Este Judas que por la dureza de su corazón engañoso, por el amor al dinero, permitió que el letargo espiritual entrara en su vida, mis hermanos. Al grado tal que aunque escuchaba la doctrina del Señor, ¿verdad? Y convivía con el Señor como el resto de los apóstoles, ¿verdad? Porque todos ellos escucharon la misma palabra, ¿verdad? Todos los apóstoles que estaban ahí escuchaban la misma palabra. Pero la palabra de Dios no entraba en su corazón. Era de los que oyen, pero no escuchan. Es decir, oír es percibir los sonidos que te rodean, ¿verdad? Como cuando pasa el carro allá afuera, o que alguien habla allá afuera, o un pájaro que canta, ¿verdad? Pero estos sonidos no se les presta atención por lo general, ¿verdad? Por ejemplo, podría estar oyendo mi voz, pero no estar prestando atención a las palabras que yo estoy diciendo, porque a lo mejor tiene planificado hacer algo saliendo de aquí, ¿verdad? O tiene planificado hacer algún evento el fin de semana y está pensando en la lista del súper de lo que va a comprar, qué cosas va a llevar, las bebidas que va a comprar, etcétera, ¿verdad? Y mis palabras vienen a ser como un sonido de fondo nada más. No sé si han escuchado videos en YouTube en donde está un narrador hablando, ¿verdad? Y hay una música muy tenue, una música de fondo, ¿verdad? Que está sonando con un sonido muy bajo. Incluso muchas de las veces ni nos damos cuenta que la música está allí, ¿verdad? Algo similar sucedía con Judas. Él escuchaba la palabra de Dios, ¿verdad? La misma palabra que escuchaban el resto de los apóstoles, pero como en su mente solo pensaba en cómo sacar provecho de los dineros que administraba, la voz del Señor venía a ser como un simple sonido de fondo, el cual pues no le prestaba atención, ¿verdad? Porque estaba adormecido espiritualmente, a tal grado que el letargo espiritual lo llevó a entregar a su maestro. Así de grave, mis hermanos, es el letargo espiritual. Y por si esto fuera poco, el letargo espiritual que tenía Judas era tal que en lugar de arrepentirse, ¿verdad? De entregar a su maestro, como lo hizo en su momento el apóstol Pedro, ¿verdad? Recuerdan que el apóstol Pedro negó a Jesucristo 3 veces, incluso maldijo, ¿verdad? Pero la palabra dice que lloró amargamente y que se arrepintió, ¿verdad? Bueno, en cambio Judas, el letargo espiritual lo orilló a quitarse la vida en lugar de arrepentirse, ¿verdad? A Judas el Señor le dio la oportunidad de servirle, mis hermanos, y por causa del letargo espiritual perdió la oportunidad de servir al Maestro Jesús. De la misma manera, mis hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado esa oportunidad, mis hermanos. Nos ha llamado a servirle. Pero si no despertamos de este letargo espiritual,
nos podría pasar lo mismo que a Judas, mis hermanos. No permitamos que ese letargo espiritual haga lo mismo en nuestras vidas, mis hermanos. Despiértate, mi hermano, ¿eh? Vamos a leer Santiago 1:22. Que el ventilador me está haciendo mosca porque me avienta las hojas. Santiago 1:22. Yo se lo voy a leer en traducción viviente. Dice la palabra: pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces aquí acabamos de leer que debemos de poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? No siendo solamente oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque de lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos engañamos jugándole al cristiano, mis hermanos. En ese caso, pues mejor no sería hacer lo mismo que hace el mundo, mis hermanos, ya que si no somos hacedores de la palabra, terminaremos en la misma condición que ellos, mis hermanos. Entonces, pues ¿para qué nos limitamos? Si no vamos a obedecer la palabra de Dios, pues ahora sí que como dicen, comamos y bebamos, pues al cabo el mundo se va a acabar, ¿no? Vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1 en la traducción viviente. Casi todo lo tengo en traducción viviente, mis hermanos. Usted me puede seguir en la que tiene ahí a mano. Dice la palabra: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, dice aquí. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí dice que debemos de ser un sacrificio vivo, ¿verdad? Y sacudirnos el letargo espiritual, ¿verdad? Sometiendo nuestra carne a hacer la voluntad de Dios. Vamos también a leer Efesios 5:14. Efesios 5:14. Seguimos en traducción viviente. Dice la palabra: porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, dice aquí, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, dice la palabra, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y vamos a leer Romanos 13:11 para firmar este texto. Romanos 13:11, se los voy a leer hasta el 14, dice en traducción viviente: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. No se metan en peleas ni tengan envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No permitamos, hermanos, que el letargo espiritual entre en nuestras vidas. Mejor agreguemos más combustible al fuego de nuestro espíritu, mis hermanos, escudriñando la palabra de Dios, meditando en ella en todo momento, orando en todo tiempo, mis hermanos, para que nuestro fuego permanezca encendido y no caigamos en ese adormecimiento espiritual, mis hermanos. Les voy a leer Juan 2:28, primera de Juan 2:28, en Reina Valera, primera de Juan 2:28 hasta el 29 les voy a leer. Dice la palabra: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo justo son hijos de Dios.
todo lo que hacen lo justo son hijos de Dios. Y quiero terminar, ya para concluir, quiero terminar con una historia que contó el pastor Chuy. Le voy a piratear la historia. Hace un par de meses más o menos, en una de las prédicas, ¿verdad? No les voy a contar toda la historia porque entonces sí, aquí nos vamos a aventar hasta las 9, ¿no? Pero este cuento narra la historia de un guerrero indio. Este guerrero encontró un huevo de águila y se lo llevó a su casa y dice que lo colocó en el nido de una gallina. Cuenta la historia que este huevo pasó, al paso del tiempo, pues se empolló, ¿verdad? Y de ahí pues nació un aguilucho, el cual se crió con el resto de los polluelos de esta gallina. Narra la historia que este aguilucho se identificaba a sí mismo como una gallina, ¿verdad? Y actuaba rascando la tierra en busca de alimento, ¿verdad? Así como hacen las gallinas. Todo el tiempo tienen su mirada en el suelo, ¿verdad? En la tierra. Y pues vuelan nada más a poca altura. Dice esta historia que un día el aguilucho alzó su mirada al cielo y observó una majestuosa águila, ¿verdad? Volando por el cielo. Y se impresionó por su belleza. Entonces el aguilucho le preguntó a la gallina que él veía como su mamá, ¿verdad? Le dice, oye, ¿qué ave es esta? Y la gallina le contestó que se trataba de un águila, ¿verdad? La reina de las aves, dice la mamá. Sin embargo, la gallina le dijo al aguilucho que él nunca podría ser como esa águila. Entonces el aguilucho pues dejó de prestarle atención, ¿verdad? Y con el tiempo murió creyendo que él era gallina. Toda su vida vivió creyendo que era una gallina. Hermanos, no permitamos que nos pase como este aguilucho, mis hermanos, que siendo un águila, murió creyendo que era una gallina, con la mirada puesta en la tierra nada más, mis hermanos, puesta en las cosas materiales, en los placeres que ofrece este mundo. Mejor, mis hermanos, seamos como el águila, con nuestra mirada puesta siempre en lo alto, y agreguemos cada día más combustible a nuestro fuego, mis hermanos, para que esté siempre bien avivado y para que no caigamos, ¿verdad?, en ese letargo espiritual, y para que cuando vengan los días malos podamos hacerles frente, ¿verdad?, y resistir hasta el día que muramos o que el Señor venga por nosotros, mis hermanos. Cierre sus ojos, mis hermanos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, mi Dios bueno, porque nos enseñas, mi Señor, que debemos de tener cuidado con este letargo espiritual, mi Dios bueno. Señor, perdónanos, Señor, si hemos permitido, Padre, que este letargo entre a nuestras vidas, Padre bueno. Señor, sabemos que tú buscas cristianos que sean hacedores de tu palabra, mi Dios, que no seamos solo oidores, Señor, o que no hagamos caso omiso a tu palabra, Padre. Queremos ser como estos siervos fieles, mi Señor, como Daniel, Padre. Queremos ser como Caleb, mi Señor, estos siervos fieles que siempre mantuvieron su fuego encendido, mi Dios, en toda su vida, mi Dios, hasta el día que tú los llamaste, Señor, a tu presencia, Padre bueno. Ayúdanos, mi Dios bueno, a permanecer fieles en tus caminos, mi Señor bendito. Mi Señor, y perdónanos si no hemos hecho caso a tu palabra, mi Dios bueno, o si nos hemos olvidado, mi Dios, de seguir tus mandatos, Padre. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu a hacer siempre tu voluntad, mi Dios bueno, y ayúdanos, Padre, para mantenernos firmes en tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.